Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Hay una explosión demográfica de sobrepeso, pero el sobrepeso no es cuestión estético, de que está gordito. No, lo que pasa es que predispone a una enfermedad muy grave, que es la diabetes tipo 2. Hay más de 500 millones de pacientes en el mundo. América Latina no se queda atrás. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Ricardo Daza. Él es médico y que recién realizó un estudio justamente en pacientes en su centro médico Santo Tomás sobre la hemoglobina glicosilada. Doctor, qué gusto tener acá. Buenos días. Gracias, doctor Andrea, de la invitación. En realidad, antes, acuérdese usted, ser gordo era símbolo de poder. El hacendado que era obeso significaba poder. Y hasta Botero, el colombiano artista, las esculturas son símbolo de la gordura, que tiene su significado. Y el pobre era flaco, raquítico, escuálido. Hoy las cosas están invertidas. El rico está muy delgado, bien tuneado, ¿no? Y el pobre está obeso. ¿Qué lo lleva a una diabetes? Sí, bueno, es un tema bastante importante y de actualidad. Vemos hoy en día que todos los malos hábitos alimenticios, características genéticas, hereditarias, han hecho que hoy en día la diabetes sea una enfermedad epidémica, catalogado así por la Organización Mundial de la Salud, y que nos ha llevado a todos los que estamos inmersos en la problemática de salud a tratar de evitar los factores de riesgo y a tratar de evitar de que el paciente con diabetes llegue a términos catastróficos en cuanto a su estilo de vida y a su condición orgánica que termina dañando esta enfermedad. Es un síndrome metabólico, ¿no? Así es. Hoy en día se lo cataloga a la diabetes dentro del síndrome metabólico, como lo dice usted, en donde involucramos 4 aspectos fundamentales: la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, las dislipidemias, es decir, el aumento de colesterol y de triglicéridos, sumado a todas las características antropométricas y características alimenticias que el paciente debe tener. Y no solo síndrome metabólico y que le lleva a enfermedades catastróficas, hipertensión, insuficiencia renal. Y yo le decía al inicio, no es cuestión estética, lo que pasa es que esta grasa acumulada por el desorden alimentario, esta malnutrición, esta grasa se acumula y esta grasa se transforma en un órgano que produce hormonas. Y estas hormonas están vinculadas con más de 10 tipos de cánceres, entre esos el de seno. Todo lo que conlleva una alteración metabólica en nuestro paciente hace que de una u otra manera sea proclive o tenga mayor factor de riesgo de otras patologías sucedáneas. Por ejemplo, se habla de que el acúmulo de grasa a nivel de los vasos sanguíneos, de hecho, van a predisponer a que el paciente tenga mayor tendencia a desarrollar enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, vasculares periféricas, y como usted lo decía ya también, el asunto terminal en el caso de la diabetes, que es la insuficiencia renal, en donde el paciente muchas de las veces puede estar condenado a una diálisis y de hecho al final de sus días, ¿no? Y las estadísticas, es que las estadísticas son muy abundantes, hay suficientes estudios y también sorprendentes en el sentido de que esta diabetes tipo 2, que se causa por este exceso de peso, porque no sabe controlar la alimentación, es la 5ª causa de muerte en América Latina por accidentes cerebrovasculares. Y hay que tomar en cuenta otra cosa, que las circunstancias de la diabetes hace que inclusive el paciente vaya paulatinamente, la diabetes mellitus tipo 2, hace que el paciente paulatinamente vaya perdiendo su visión. Fisiopatológicamente sabemos que existe 3 condiciones de alteración que provoca el exceso de glucosa a nivel sanguíneo, que es tóxico. Una es la insuficiencia renal, la nefropatía. Otra es la alteración de los vasos sanguíneos, la vasculopatía. Y la tercera es la neuropatía, en donde involucra que tanto a nivel de extremidades inferiores el paciente pierda sensibilidad a tal punto de que pueda tener daños que él no se dé cuenta hasta que lo evidencie. Y segundo,
la retinopatía diabética, que es la parte nerviosa del ojo, la retina, que paulatinamente va a afectarse y va a dejar con una secuela en disminución de la visión de manera inicial y finalmente hasta la ceguera. Entonces, el tratamiento del paciente con diabetes debe ser integral, en donde tratemos de evitar a toda costa que se complique el paciente con diabetes, y lo que es primordial, el tratar de diagnosticar a tiempo si un paciente es candidato o no a la diabetes. Y para eso estamos inmersos todos los que estamos en salud. Pero claro, la industria siempre está pendiente de su negocio y como ve que el consumo de bebidas, por ejemplo, azucaradas, que tiene gran cantidad de azúcar, una gaseosa, pues entonces ven sustitutos del azúcar, ¿no es cierto? Entonces ahí estará el aspartamo, estará la sacarina, y que justamente los médicos que tienen la corriente alternativa, homeópatas, bioenergéticos, tienen estudios muy serios que indican que todos estos sustitutos con estas bebidas light, ¿no? Bebidas light, para que siga consumiendo, igual causan adicción y causan daños, inclusive cerebrales, hasta están vinculados con cáncer, este uso de estas, excepto a la stevia, de lo que en calorías significa mucho menor. Sí, bueno, la industria, al igual que los laboratorios farmacéuticos, siempre están a la vanguardia de la investigación y tratando de beneficiar al consumidor en tanto en cuanto la salud del consumidor no se ve afectada. Si tomamos en cuenta que las bebidas, sobre todo las gaseosas, tienen un alto contenido de azúcar, pues hay opciones alternativas en donde nos ayuda para que el paciente quizás no se desconecte en su totalidad del gusto de consumir esa bebida azucarada, endulzando con otras alternativas como la stevia, como el aspartame, que nos permite al paciente tener un cambio no radical en su estilo de vida, que muchas de las veces el paciente cuando va a la consulta, precisamente ese es el temor. Porque si yo voy a la consulta, el temor del paciente es, me da mucha medicación, voy a tomar 1, 2, 3 tabletas, y además de eso es la terapéutica del no consuma esto, no coma esto, no coma este otro. Entonces, ¿qué voy a comer? Muchas de las veces dice el paciente diabético. Y ahora hay alternativas en donde el estilo de vida va a seguir siendo un poco disminuido en cuanto a sus malos hábitos que venía arrastrando desde épocas atrás, pero que nos facilita la vida del paciente. Pero lo que sí hay que educar a nuestros pacientes, si nuestro cuerpo necesita azúcar, glucosa, pues tenemos en las frutas, la fructosa, pues, cada papaya tiene fructosa, la piña tiene fructosa, el mango tiene, las uvas tienen azúcar natural, pues, ¿y por qué añadirle más azúcar? Por ejemplo, es que queremos leche para los niños, sí, entonces la leche tiene calcio, no solo la leche tiene calcio, tienen los chochos, la quinoa, el ajonjolí, pero siempre buscamos que la leche esté mezclada, leche chocolatada, por ejemplo. Entonces, la leche ya tiene azúcar, por sí sola tiene azúcar, ¿cierto? La lactosa es azúcar. Pero eso le añadimos chocolate y azúcar. Entonces, tus guaguas van a ser obesos futuros en un tiempo cercano. La educación en salud está desde la infancia. Desde que el niño se va acostumbrando a degustar alimentos bajos en sal, alimentos bajos en azúcar. Si nosotros lo acostumbramos a que consuma alimentos saludables, frutas, alimentos poco azucarados, de hecho su paladar va a estar habituado a esa situación, igual con la sal. Toda la educación en salud va encaminado a eso. Pero cuando nos encontramos en la consulta con un paciente ya de 20, 25 años, 30 años, qué difícil que es cambiar ese hábito. Claro. Y peor cuando en un paciente ya vamos teniendo indicios de que está subiéndose su glicemia. Hoy sabemos que no únicamente la glicemia basal, es decir, la glucosa en sangre, en ayunas, es un indicativo para a despertar una alarma en el paciente y decir, bueno, usted puede ser candidato a la diabetes. Esos cambios son los que nos llevan a tratar de inmiscuirnos en la salud del paciente para que no desarrolle al final de cuentas la diabetes. Y si ya la desarrolló,
evitar las consecuencias. Y justamente ese es el estudio que usted lo tiene en la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud, yo lo leí, y usted hizo esta investigación en su centro médico Santo Tomás, consulta privada, donde el universo de estudio fue 89 personas. 89, Ya. sí. Entonces, ¿en qué consistió su estudio? Porque, como usted dice, todos debemos hacernos un examen anual, dental, de sangre, una química sanguínea, un examen prostático, las mujeres la mama, un screening de citología, que usted dice el Papa Nicolau. Todos debemos hacer una vez al año, pero esta azúcar en ayunas no es lo suficiente, es la hemoglobina glicosilada. Ese es su estudio. ¿En qué consiste? Bueno, el New England, que es una revista científica médica, habla de que el indicio de hemoglobina glicosilada es fundamental para el diagnóstico preventivo, temprano, y también para el pronóstico del paciente con diabetes. ¿Qué queremos decir con eso? Que este examen, que es la hemoglobina glicosilada, muchos nos preguntaremos qué es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una proteína azucarada, la podemos decir, para que nos comprendan nuestros amigos televidentes. Una hemoglobina azucarada, una proteína azucarada que está en la sangre. Todos tenemos. Y que nos permite valorar, en promedio se habla de 2 a 3 meses atrás, cómo ha venido siendo la cantidad de glucosa a nivel de sangre del paciente. En el caso de un paciente que estamos preveyendo que llegue a diabetes, se habla de que el 7% es el máximo que se debe tener de hemoglobina glicosilada en sangre, en ayunas. Y que pasado eso, ya es un mecanismo de valoración de la evolución de la diabetes en el paciente. ¿El estudio en qué consistió? En valorar precisamente esta hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos ya, y en aquellos pacientes que tendrían indicios de glucosa un poco alta, porque hablamos de que la glucosa en ayunas debe ser de 70 a 100, como máximo 110 miligramos por decilitro. Normalmente. Exactamente, en ayunas. Pero cuando el paciente está en 111, en 112, ¿qué le podemos decir al paciente? No podemos decirle usted es un paciente ya con diabetes, porque todavía no tiene unos valores altos de glucosa. Ni tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos y decirle, su glucosa está en el límite máximo, pero no hay que preocuparse. Ahí es cuando entra, a más de la hemoglobina glicosilada, otros exámenes de laboratorios técnicos que manejamos para ver y valorar en el paciente si es que en realidad es candidato a desarrollar diabetes. Por el otro lado, si el paciente ya es diabético, nos permite, como yo les digo a los pacientes, nos permite saber si no nos está engañando. Porque a veces el paciente dice, mañana me toca el examen, estos 3 días anteriores voy a dejar de consumir azúcar, voy a dejar de consumir grasas, y los otros días anteriores estuvo consumiendo azúcares en gran cantidad. Pues la hemoglobina glicosilada no nos permite el engaño y nos permite determinar ese promedio, si se puede decir, de 2 a 3 meses atrás de cómo estuvo controlada la glucosa, como parte del tratamiento farmacológico que es indiscutible necesariamente en el paciente. Pero usted en el estudio demuestra cómo estos pacientes que estaban con la hemoglobina glicosilada sobre 7, con un estilo de vida, cambiando el estilo de vida, cambiando la alimentación, incrementando el ejercicio, y también habla usted de antioxidantes, ¿no? Y protectores hepáticos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de antioxidantes utilizó? Porque el protector hepático, por decirle, es la coenzima Q10, por ejemplo. Y los antioxidantes, ¿qué antioxidantes utilizó? ¿Como medicamentos o como...? Como fármacos, la coenzima Q10. ¿Ya? La coenzima Q10 se utiliza alimentación como antioxidantes. Hay muchos alimentos antioxidantes que nos permiten ayudar el metabolismo hepático. ¿Cuáles prescribió? Por ejemplo, el apio tiene gran cantidad de el antioxidantes. apio. El apio. La remolacha. La remolacha tiene antioxidantes. Todo lo que tenga beta-carotenos, la zanahoria. La zanahoria. Esos son principalmente... Que están al alcance de la mano de todo el mundo. Y en un porcentaje económicamente muy asequible de toda la población, a más de los fármacos antioxidantes. Eso nos supo demostrar, sin la necesidad de un aporte de
antidiabéticos orales, eso hay que aclararlo. El paciente que estaba con el límite superior de glicemia, de glucosa en sangre, no necesariamente entró ya en una terapéutica médica de fármacos hipoglicemiantes, que ya utilizamos en el paciente con diabetes, sino más bien cambiamos su estilo de vida, dimos su medicación y nos ayudó con esa situación. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos un mensaje que nos dice, cuando un paciente se detecta diabetes tipo 2, leo textualmente, cuando un paciente se detecta diabetes tipo 2, ¿cuál es el procedimiento médico a seguir o principales recomendaciones para el paciente? Justamente ahí está su estudio. Cuando un paciente es detectado a través de un exhaustivo examen clínico, ojo, no es que yo hago el examen de glucosa y si la glucosa me sale mayor a 110, 120, 130, ya puedo catalogarlo de diabetes. No, los manuales nos recomiendan volver a hacer otras pruebas y hacer otras pruebas complementarias. Ya con una ingesta de glucosa. Exactamente, la curva de tolerancia, la hemoglobina glicosilada, el péptido C, insulina en ayunas, el sinnúmero de exámenes complementarios. Pero cuando ya el diagnóstico está dado, en donde el paciente es diabético, hasta por la clínica, hasta por la clínica. Tipo 2. El paso a seguir es qué tipo de diabetes es en relación a la diabetes mellitus tipo 2. Y sabemos que existe la 1, la 2, la gestacional y la insípida, pero cuando ya es diabetes tipo 2, tenemos que tomar en cuenta que fisiopatológicamente o es resistencia a la insulina, que quiere decir que su insulina hay, pero no funciona bien, o el receptor que coge a la insulina para permitir el ingreso de glucosa a la célula no funciona tan bien. Entonces, el paso siguiente a seguir es los fármacos que nos ayuden a mejorar esa glicemia. Porque hay que comprender de que si la glucosa tenemos alta en sangre, estamos intoxicándonos. La glucosa es tóxica. Usted decía que la glucosa es necesaria. El azúcar en sangre, la glucosa en sangre es necesaria para que la célula funcione. Pero si la célula no está recibiendo la glucosa, esa glucosa se queda a nivel de la sangre y pasa por todos los tejidos oxidando. Dañando. Oxidando. El estrés oxidativo que provoca la glucosa. Estrés oxidativo es envejecimiento y destrucción de órganos. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué recomendaciones sería? La recomendación es acudir a su médico, no dejar los tratamientos. En un inicio hay ciertos estragos producto del tratamiento. No tenerle miedo a la enfermedad, porque la enfermedad felizmente hoy en día hay tratamiento, lo que antiguamente no la había. ¿Para qué? Para evitar lo catastrófico de las secuelas de la diabetes. Entonces, además de la medicación que usted le prescribe, que hoy hay buenos medicamentos, el estilo de vida, pues el ejercicio tiene que ser ya de todos los días, una dieta. El ejercicio aeróbico, la dieta baja en grasas, baja en grasas saturadas, ¿no es cierto? Las grasas malas, las grasas buenas como el aguacate, eso está bien, ingerir todos los días. Pero dieta y ejercicio son la clave. Y la alimentación, que es eliminar todo lo que es harinas por las ensaladas, ¿no es cierto? Hay otra pregunta que nos dicen, ¿en qué personas con diabetes tipo 2 está indicado el tratamiento quirúrgico? En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 está indicado el tratamiento quirúrgico en los obesos. De acuerdo, y calculando el índice de masa corporal. Calculamos el índice de masa corporal, nuestros colegas nutricionistas saben también determinar los índices de grasa y todo eso. Sabemos que uno de los factores predisponentes para que se desarrolle diabetes mellitus tipo 2 es la obesidad. Hoy los cirujanos abdominales, los cirujanos están tratando de hacer ciertas cirugías, la manga gástrica, la cirugía bariátrica, que hace que su nivel de absorción a nivel de estómago disminuya y por ende va a disminuir la obesidad del paciente y la resistencia periférica a la insulina de la que habíamos hablado es la principal responsable en el paciente obeso. Se ha comprobado que la obesidad hace que las células sean resistentes a la insulina e impidan que la insulina funcione de manera adecuada. Hablamos de que insulina igual absorción de glucosa hacia la célula. Si no hay insulina en suficiente cantidad, la glucosa se queda en sangre. Si la célula no funciona bien, la glucosa se queda en sangre y es tóxica. Porque lo importante es que usted, las personas que nos están escuchando, que se haga el índice de masa corporal. Su peso en kilogramos,
sobre talla al cuadrado. al cuadrado. Si usted hace esa operación sencilla, su peso en kilogramos dividido para talla al cuadrado, tiene que darle 18 a 25, normal. Lo normal. De 25 a 35 está con sobrepeso. Pero la obesidad, de acuerdo a la pregunta, tiene 3 tipos. La obesidad tipo 1, la 2. La 2 y la mortal, y la pues, mórbida. la mórbida que ya es mortal. Justamente ahí entran, y sin embargo, para hacer una cirugía en esos pacientes tiene que someterse a un tratamiento previo de equilibrar ese peso, porque ya una índice de masa corporal sobre 40 es mortal. Concomitantemente con eso, en definitiva, también se tiene que hacer el manejo metabólico, el manejo nutricional y aparte de eso también el procedimiento quirúrgico cuando el paciente tiene la necesidad de realizársela para evitar el factor de riesgo que es la obesidad. Y así como recomendaciones, es importante que nuestros oyentes y televidentes, aprendan a manejar su índice de masa corporal, ¿no es cierto? Y también aprendan a manejar su dieta, su ejercicio, sus calorías, porque lo malo de esto es el desequilibrio entre lo que se come y lo que se gasta. Pues, si yo tengo un trabajo intelectual, pues, no sé, 1.500 calorías tal vez, pero no me puedo comer unas 4.000 calorías que después se me acumula en grasa. Tenemos otras preguntas, doctor. A partir del tratamiento con medicina convencional, ¿se puede tratar la diabetes con medicina alternativa? ¿Están comprobadas su eficacia? Esa pregunta viene también, hace pocos días estuvo aquí el doctor Cristian Muñoz, que es acupunturista, y él indicaba que la medicina alternativa tiene sus tratamientos y han logrado buenos resultados con la auriculoterapia. O sea, las medicinas alternativas sí son útiles de acuerdo a su criterio. Bueno, de acuerdo a mi criterio, no. En la diabetes no nos da resultado y de hecho hemos tenido en la unidad médica experiencias de muchos pacientes en donde por alguna circunstancia han entrado en medicina alternativa, pero al final vemos el resultado catastrófico en donde... O sea, cuando hay diagnóstico de diabetes no da resultado. No da resultado. De acuerdo a su criterio. Ajá. En realidad lo que nos da resultado es la farmacoterapia y vale la oportunidad para también tratar de incentivar a que el paciente acuda a la consulta médica para prevenir. Existe un índice muy bajo de pacientes que llegan a consulta para prevenir, para decir, quiero ver cómo estoy, quiero ver qué factores de riesgo tengo de diabetes, de hipertensión, cómo están mis riñones, cómo está funcionando. No hay eso. Y lo otro es que el paciente con diabetes tampoco tenga temor a la insulina. ¿Cuándo utilizamos la insulina? Cuando el paciente ya no tiene un nivel de glicemia basal equilibrada pese al tratamiento por vía oral. Nos toca la alternativa de la insulina. Muchas de las veces el paciente le tiene temor a la insulina, pero la insulina es un sustituto de lo que nosotros tenemos. Usted y yo ahorita estamos produciendo insulina de manera natural. Así es. Lo que nos administra el médico, lo que administramos en el paciente, no es más que el complemento de lo que nos falta. Y eso hay que tenerlo cuidado. Y justamente yo soy asiduo seguidor de la promoción y prevención, porque si no se hace promoción y prevención tendremos saturados los hospitales de enfermos y ya diagnosticados con diabetes tipo 2 y que esas obesidades progresan de la 1 a la 2 a la 3 y después de estarse haciendo mangas gástricas y todas las lipos habidas y por haber, no hay mejor medida que la dieta y el ejercicio. Y no solo es que usted logra disminuir la grasa, pues, una liposucción, se tunea y punto, queda figurita. Y el interior de las arterias y el endotelio, ¿cómo está? Eso es lo que me interesa, que el interior de mis arterias y mi endotelio esté bien. Porque usted puede ser muy flaco y puede tener ya taponadas las arterias. Y precisamente ese es el riesgo que se hablaba, ¿no? El paciente con glicemias altas, con una hemoglobina glicosilada, tiene gran probabilidad de ir acumulando grasa dentro de sus vasos sanguíneos, hasta que llega un momento de la vida en donde se tapona y se provoca un infarto cerebral, un infarto cardíaco, un infarto mesentérico, en cualquier lado, en donde deja de fluir sangre. Y esto va el mensaje para los pacientes jóvenes también. Que
porque muchas de las veces decimos, yo soy joven, yo soy atleta, pero consumo gran cantidad de grasas saturadas o no me cuido en los azúcares. Tomemos en cuenta que el estilo de vida y los cambios y los malos hábitos alimenticios van a traer consecuencias no ahora, sino después de 10, de 15 años, en donde ya no tendremos nada que hacer, sino más bien entrar en un tratamiento. Y que nuestra población aprenda a analizar cuánto tiene que pesar de acuerdo a su talla. Y eso es con el índice de masa corporal. Usted tiene que tener un peso de acuerdo a su talla. Coja una cinta métrica y mídase el perímetro abdominal. Eso sirve, porque si usted como hombre tiene más de 94 centímetros, está ya en riesgo. Y una mujer se mide la cintura con una cinta métrica y si tiene 84 centímetros de perímetro abdominal. Y después ya enseñándole, por eso es importante que todos los médicos tenemos que educarles a que se hagan un índice de masa corporal, que se hagan un examen anual de hemoglobina glicosilada, que se tomen las medidas del perímetro abdominal. Un examen visual. Un examen visual. Entonces, muchas de las veces el paciente que llega a la consulta llega con varios síntomas, pero muchos de los pacientes también llegan solo con la disminución visual. Y doctor, ¿sabe que últimamente ya no puedo leer el marcador del fútbol que estoy viendo en la pantalla? Y antes leía muy bien. Me falta lente, el examen visual, el fondo de ojo, que lo hace el optómetro. El fondo de ojo que lo puedo hacer y lo puede detectar una retinopatía. Concomitantemente con el médico, pues determinamos que el origen de esa disminución visual es una glicemia alta, que está oxidándole a la retina, sin olvidarse de que cada paciente debuta con determinada afectación en el sistema, unos con alteraciones renales, otros con alteraciones visuales y otros con alteraciones vasculares. Y sobre todo porque tenemos los pacientes que estar informados. Si yo me voy a hacer una misión, un examen visual, pida a su optómetra, a su oftalmólogo, por favor, ¿cuál es mi presión ocular? Es importantísimo la presión ocular para ver la calidad de la retina. Nuestro tiempo concluyó, mi doctor, yo le agradezco, le felicito por ese estudio. Realmente los buenos profesionales hacen servicio, hacen docencia e investigación. Ese es un buen profesional. Gracias. Así que muchas gracias a ustedes. Este programa se reprisa a las 10 de la noche. Ya tenemos lista la programación para la próxima semana. Un feliz fin de semana. Gracias. Gracias, mi doctor. Gracias.